comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de cumple en tiempo los reportes REPSE y solicita a tu proveedor la información obligatoria. Bienvenidos. Cumple en tiempo los reportes REPSE y solicita a tu proveedor la información obligatoria. Sabemos que nos encontramos a unos días de la fecha límite para presentar estos avisos. Sería la segunda vez que los presentamos, en razón de que nos encontramos con la situación de las fechas, y que el día 17 de mayo presentaríamos el segundo reporte del segundo cuatrimestre. Ya tenemos ya información referente a este tema. Me va a acompañar la licenciada Estefanía Andrea Rivas Salgado, que ha estado trabajando con nosotros este tema. Hemos hecho muchas inscripciones a la gente en materia de REPSE, y ahora ya estamos en la situación de comenzar a enviar ahora los reportes que la norma nos solicita. Pues muchas gracias por acompañarnos. Es un tema muy interesante que tiene que ver con algunas reformas que se dieron en materia laboral. Primero el IMSS comenzó a hacer estas actividades, después nos encontramos con acciones del Infonavit, después de la Secretaría del Trabajo, después del Infonavit, y al final conjuntaron todas esas obligaciones referentes a cómo regularizar esta contratación de personal a través de terceros, y de una forma que la autoridad fiscal señaló que podría tratarse de situaciones que violaban la ley. Sí, adelante, Raúl, por favor, Sí, bueno, saben, esta plática son recomendaciones de carácter didáctico, y también tienen conocimiento ya en cuestiones muy específicas. Estamos para servirles a través de nuestras redes sociales. Adelante, por favor. Sí, adelante, por favor. Bueno, el material lo vamos a compartir aquí en la pantalla. Ya tenemos aquí el material. Lo pueden bajar por el chat. Ya se encuentra aquí el material, lo pueden bajar. Los que no puedan bajar el material, porque en algunas ocasiones nos ha sucedido, pueden enviar un correo a nuestras páginas, o lo pueden mandar un mensaje vía WhatsApp o a través de Instagram, y con mucho gusto les regresamos el material. También las personas que al final de la plática requieran una constancia de participación, con mucho gusto a través del WhatsApp. Ahí el WhatsApp controla toda la parte de las constancias de participación. ¿Sí? Bueno, y vamos a sugerir una mecánica. Esta plática va a ser muy cortita, más o menos una hora 15 por ahí, pero los que necesiten más información, con mucho gusto al final daremos respuestas. Vamos a ir mandando, si quieren, sus preguntas, y al final les vamos a dar respuesta para darle una mecánica de orden. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Sí? Al final les vamos a regalar algunas asesorías para las personas que están armando sus reportes. Sabemos que hay muchas preguntas. Adelante, por favor. Me va a acompañar el ingeniero y contador Raúl Dávila, la licenciada Estefanía Andrea, que ha estado haciendo muchos reportes, la contadora Yasmín, que ha estado preparando todos estos informes al modelo ITSOE del IMSS, y al modelo ISUB de parte del Infonavit, la contadora Tabata Danelli. Sí, adelante, por favor. Bueno, ¿de qué platicaremos? Aquí me acompaña la licenciada Estefanía, ¿sí? Rivas, y pues vamos a platicar, Estefanía, sobre todo de las generalidades del REPS. Nosotros queríamos entrar directamente a cómo lleno los informes, cómo los debo de presentar, en qué momento los debo de presentar, pero mucha gente nos mandó mensajitos y me preguntaba, oye, yo tengo dudas referentes a si soy REPSE, no soy REPSE, ¿qué debo de cumplir en este esquema de cómo me debía haber registrado, y cómo va a impactar el registro que hice, y qué efectos voy a tener si no cumplo con esa obligación, y una serie de multas? Así es, Estefanía, ¿no? Entonces, esa situación, modificamos un poquitito el programa original para dar una pequeña entrada, ¿sí? A ver, adelante, por favor, en las láminas, Raúl. Más adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, quiero comenzar platicándoles a todos los que nos acompañan que la situación clave del modelo en el que nos encontramos, en los dos reportes, en el reporte, este es una pirámide, ¿sí? Una pirámide en el cual
la situación se da por una reforma laboral, que esa reforma laboral en la Ley Federal del Trabajo también impacta en modificaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su norma, en el Infonavit y en materia fiscal. Viene en materia fiscal impactar en el Código Fiscal. Entonces les comento, estas modificaciones se dieron en todas estas disposiciones y en la Ley Federal del Trabajo en el apartado B para el sector público. Bueno, ¿cómo empieza? A grandes rasgos, voy a hacer un pequeño resumen por el tipo de situaciones que nos han solicitado. Bueno, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 12, señala claramente dos disposiciones. Uno, que queda prohibida la subcontratación. Hable todo el concepto de subcontratación y en especial dice, no se puede proporcionar personal propio a otra empresa para que ella trabaje en otra razón social. Entonces, la primera clave es personal, ¿no? Entonces, en nuestra hipótesis tenemos que tener cuidado en todos los altas que dimos de REPSE y en todos los informes estamos señalando, la clave principal es personal, ¿no? Y entonces dice la norma, no se puede poner a disposición trabajadores. Entonces, ese es el primer elemento. En el segundo elemento, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo señala una disposición que aparentemente es contraria, pero el artículo 13 dice, sí puedes subcontratar servicios, y esos servicios deben de ser mediante subcontratación especializada o ejecución de obras especializadas. En el primer artículo señalamos personal, en el segundo habla de servicios. Y en esos servicios sí señala, dice, en la primera no puedes contratar personal, pero en la segunda, en el 13, nos dice, sí puedes contratar servicios. Ahora, dice la norma, sí puedes contratar esos servicios, pero vas a tener que cumplir ciertos requisitos. Y entonces esos requisitos señalan, sí se puede, siempre y cuando no contrates servicios que realice la primera empresa, la empresa que te contrata. Si no puedes contratar esos servicios, porque entonces estaríamos violando las disposiciones normativas. En ese sentido, tenemos una disposición que nos puede limitar, pero en realidad está haciendo una separación muy clara de la actividad, ¿sale? Entonces, ese es el elemento fundamental. Ok, perdón. Ok, bueno. Y entonces la norma dice, sí puedes, y en la primera instancia me dijo que no, ¿ok? Y me va a decir esos elementos. Ahora, para que los contrates, yo te voy a poner esta limitante, siempre y cuando no realicen la misma actividad que tú realizas. El segundo elemento, esa actividad yo la voy a verificar, yo como autoridad la voy a verificar a través de tu acta constitutiva en el caso de las personas morales. En el caso de las personas físicas, vamos a ver la actividad que tiene registrada la persona ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y también ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, un elemento fundamental en este esquema es que tenemos que revisar la actividad preponderante de la actividad que realiza el prestador del servicio, ¿sí? Y otro elemento que nos condiciona la autoridad. Para que tú puedas subcontratar esos servicios, debes de estar registrado en un sistema que vamos a darnos a conocer y que lo llamó la autoridad REPSE, ¿sí? Ese registro, ese REPSE, en realidad, como le señalamos en la lámina, se llama Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, ¿sí? Entonces, sí tenemos una estructura muy bien armada. Aparentemente, al principio, mis compañeros contadores, mis compañeros abogados, me decían, no, es que es un desorden. No. Yo lo que nosotros hemos observado es una estructura altamente bien afinada que tiene un objetivo muy especial. Ok, yo para dar el servicio, entonces debo de estar en ese sistema. Ahora, entonces, no es subcontratación, y dice la autoridad, nos pregunta, oye, entonces, ¿cuánto no es subcontratación? Cuando yo no le proporcione personal y ese personal quede bajo el mando de la empresa que lo contrata. Pero si yo le doy un servicio, entonces tengo que registrarme en este sistema. Ok, entonces la misma norma nos da
conceptos. Me dice, ¿quién es la beneficiaria? La que recibe los servicios. ¿Y cuál es el servicio especializado? Los que tienen elementos distintivos. Sí, adelante, Raúl. Ya en la práctica lo vamos a ver, muy, muy claro, ¿sí? Entonces, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo también es muy clara, ¿sí? Dice, este registro ya lo tenemos analizado. Para obtener ese registro debes de cumplir ciertos requisitos. Y les quiero comentar que en la parte práctica hemos encontrado que las empresas sí se han alineado a cumplir estas obligaciones. Hay que estar al día en sus obligaciones fiscales, hay que estar al día en sus obligaciones de seguridad social, pero sobre todo, también la norma nos dice, hay que demostrar por qué es especializado el servicio, por qué es especializado. Y lo debo de demostrar con muchos elementos. Entre los elementos con los que debo demostrar es que el personal que es especializado tiene elementos distintivos y algunos elementos distintivos, dice la autoridad, puede ser que me demuestres que tiene capacitación o que tiene certificaciones o que tiene permisos, pero además también la autoridad rescata una parte de lo que llamamos 69B y entonces ahí dice la autoridad, a mí demuéstrame que aparte de que tienes esa capacidad, cuentas con equipamiento, con tecnología, con activos, con maquinaria, con nivel de riesgo, con nivel de riesgo medido, con un sueldo y un rango salarial promedio y experiencia. Y entonces aquí entramos en las famosas normas, los que ya tenemos un poquito más de tiempo en esto, en las normas oficiales de los 90s, en el cual se dieron elementos de carácter técnico. Bueno, y dice la autoridad, ahora, lo que tú me demuestres debe de estar en tu acta constitutiva, pero esa actividad que tú me señalas debe de estar entonces respaldada por esa actividad. Porque nosotros tuvimos casos, a la hora que estuvimos dando de alta REPSES, que teníamos casos en que la empresa daba servicios de limpieza, servicios de seguridad y aparte daba servicios contables. Pues técnicamente pues, era imposible hacer ese tipo de situaciones, pero la autoridad, a la hora que estuvimos dando los registros REPSE, nos vamos a dar cuenta que cuando nos registrábamos, nos iban pidiendo toda esa información y la teníamos que ir aportando. La situación es que ya se les olvidó a muchas de las personas que se dieron de alta o no guardaron las pantallas de la información con la cual se dieron de alta, y ahora al paso del tiempo, cuando vengan las visitas domiciliarias, no nos vamos a encontrar con qué elementos o con qué realidad dimos esa información. Bueno, entonces yo les comentaba, dice, todos esos elementos, yo te voy a dar el permiso REPSE. Ahora dime, para que tú lo hagas, debes estar siempre al día y al corriente en tus obligaciones fiscales. Debes estar al día en tus obligaciones de seguridad social. Y esto pues lo va a revisar el Servicio de Administración Tributaria, lo va a revisar el SAT y lo va a revisar el Infonavit. Entonces tenemos esos elementos. ¿Cuál es la situación que tenemos de la mayor parte de los registros REPSE? La realidad contra la teoría. Muchas empresas que contratan los servicios de los prestadores de servicios especializados no tenían que estar dados de alta. Sin embargo, nuestro cliente, el que daba el mando, tuvimos muchos casos de empresas que le dicen a quien, si tú no te das de alta, yo no te voy a seguir contratando. Pero pues no estoy obligado. Entonces nos encontramos en muchísimos casos en que hay muchísimas empresas que se dieron de alta y no estaban obligadas a darse de alta en el REPSE. El último dato que tenemos la Secretaría del Trabajo es que hay un promedio de 110,000 empresas que se dieron de alta en REPSE. Y estamos seguros que más o menos un 30-40% de esas empresas no estarían obligadas si no fuera por que la empresa que requirió el servicio o que le condicionó la prestación del servicio le señaló que fuera REPSE. Lo que pasa es que no nos preparamos para la situación y ni el cliente ni el proveedor se preparó para la situación, ¿sí? Y sin embargo estaban realizando las empresas actividades no propias de REPSE, pero se registraron. La mala noticia es que te diste de alta y ahora tienes que presentar los informes, ¿sí? Entonces estamos presentando esos informes, ¿sale? Ok. Ahora, la norma también nos señaló dos aspectos muy delicados.
Dice la autoridad en su investidura de autoridad, se señaló a través de la reforma en el constituyente, se instrumentó acciones de vigilancia. Yo me doy a facultades de auditoría para revisar estas acciones, pero también la autoridad laboral se invistió de acciones de instrumentación de esa vigilancia. Entonces, fue sí parte de ambas situaciones. Ahora, hemos tenido las primeras visitas ya de la Secretaría del Trabajo a los centros REPSE, pero también ya vienen las visitas de carácter fiscal. Entonces, esas situaciones pues, van a generar muchos problemas, porque además ahorita que mis compañeros nos platiquen, vamos a ver las multas y las sanciones por no cumplir con esta información. ¿Sale? Ok. Bueno, lo que sí debe de quedar claro que independientemente de que nos hayamos dado de alta de forma presionados o de forma en el cual la empresa nos condicionó, muchos de los compañeros hemos platicado, pues el hecho es de que muchos contadores, muchos abogados asesoraron mal a las empresas en materia de REPSE y ahora tienen la obligación las empresas de dar esos informes. Y al revés, también muchas empresas desde el corazón de la empresa asesoraron mal a los clientes o a sus jefes, a sus patrones, pues en otras palabras, y resulta que ahora están exigiendo informes que no eran necesarios. Entonces, y luego nos encontramos también por el otro lado a la autoridad. Yo les digo, el sistema del IMSS es altamente efectivo, pero el esquema que tenemos muy deficiente sigue siendo el del Infonavit, ¿no? Entonces, lo que sí debe de quedar claro en esta primera pequeña introducción es esta responsabilidad que llegó en este momento es obligatoria y si ya se dieron de alta, pues hay que cumplirlas. Y si están haciendo actividades que no están dadas de alta en el REPSE, recuerden que hay sanciones. Entonces, en ese sentido, Estefanía, pues tenemos muchas cuestiones que platicar, ¿no, Estefanía? Entonces, ahora voy a invitar al contador Raúl para que nos señale cuáles son las sanciones, Raúl, por este tipo de situaciones y en qué condición nos encontramos. Ahora los que se dieron de alta estuvieran dados de obligatoriamente o no, esta pequeña introducción y después ya entramos directamente al IPSOE y al CISUB para ver qué debo de hacer. Y la palabra clave, 3 elementos clave. 1, no sé si estaba bien dado de alta o no. 2, los máximos errores que hemos encontrado en el primer momento de informe y en este segundo que se vence el 17, es que la mayor parte de las empresas tienen muy mal hechos los contratos y los estamos subiendo vía sobre todo Infonavit y estamos dando todos los datos y resulta que los contratos están mal hechos. Una situación porque estamos dando datos que no corresponden. Hay que revisar los contratos. También un segundo elemento, las actas constitutivas de las empresas, el objeto social, metieron un objeto social enorme, los notarios a la antigüita metían unos objetos sociales enormes y las empresas tienen problemas ahorita porque ahora hay que recortar los objetos sociales, ¿sí? Y el tercer elemento, hay que ver qué información estamos subiendo y que esa información esté respaldada, porque mucha de la información que subieron, la subieron en ese momento para darse de alta en el REPSE, no midiendo las consecuencias de que hubiera una modificación en el 108 y en el 109 de Código Fiscal, que son medidas sancionatorias, incluso privativas de libertad, aparte de las sanciones. Pero Raúl, ¿cuáles son esas primeras sanciones? Nos referimos, Diego, a ambos contratos, a ambos contratos. Nos referimos a los contratos del cliente, porque el cliente no está delimitando bien el servicio que está contratando y no está señalando realmente si es un servicio especializado o no. Y en el caso de los contratos con los trabajadores, también no sabemos si el trabajador es un trabajador especializado o no es un trabajador especializado. Y ambos contratos, los que vamos a subir a la autoridad, pues van a ser los de nuestros clientes y proveedores. ¿Sale? De un lado o de otro. ¿Sale? Adelante, Raúl, por favor. Con mucho gusto al final vamos a platicar de esto. Hay muchísimas dudas, muchísimas situaciones.
pero con mucho gusto les vamos a ir platicando. Raúl, por favor. Buenas tardes, ¿se me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de los efectos adicionales que tiene después de haber obtenido el REPSE. Y para esto vamos a empezar a platicar de estos tres. El primero, una vez que tú ya tienes el REPSE, adquiriste una responsabilidad. La primera es que tienes que estar enviando cuatrimestralmente los informes a lo que es el IMSS y el Infonavit a través de las plataformas del ICSOE y del CISUF. Hay que recordar que el no presentarlas, aparte de las multas que conlleva, también nos puede llevar a perder lo que es el registro que obtuvimos. El segundo es la responsabilidad de que toda actividad que nosotros le prestemos a una empresa ya debe estar sustentada con un contrato, pero un contrato de servicios especializados que esté bien realizado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la información, por ejemplo, que estamos subiendo en el ICSOE, es la información que nace del contrato que tú tienes con el cliente. Y después lo vamos a subir en el CISUF. Entonces es importante que esos contratos existan y estén bien realizados. El segundo es lo que es la renovación cada 3 años. Puede que tú tengas un folio en tu registro de REPSE y tengas varias actividades dadas de altas. Bueno, los 3 años están corriendo desde que obtuviste el primer folio. Entonces, es importante recordar la fecha en la que lo obtuviste para cuando vayamos a llegar al momento de la renovación. Y el tercer punto, ya lo comentamos, lo que es los informes cuatrimestrales. Hablando de estas tres, acuérdense, es la responsabilidad que tú tuviste por obtener el REPSE. Que debieras o no estar registrado, bueno, si ya estás registrado, estas son tus nuevas responsabilidades. Segundo punto, ¿por qué pudiera yo perder mi registro del REPSE? Primer punto es prestar servicios no registrados en el padrón. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, soy una empresa de limpieza. Mi objeto social, ok, también me permite meter que doy servicios de seguridad, lo acabas de mencionar, servicios contables, pero el que yo registré fue el de limpieza, no por haber obtenido el registro de limpieza significa que mi empresa ya puede hacer todas las que tenga su objeto social. Hay que recordar que es un registro por servicio especializado y eso va a venir especificado en nuestro folio por cada uno de los servicios que nosotros podemos dar. No es un registro por empresa, es el registro de la empresa por cada uno de sus servicios. El segundo es prestar servicios u obras especializadas que forman parte del objeto social de la beneficiaria. ¿Qué quiere decir? Soy una empresa que se dedica a la construcción de alguna estructura especializada en electricidad y contrato a otra empresa que se dedica a lo mismo, pues esa va a ser una de las razones por las que la vamos a perder. No se trata de que no puedas cumplir y que tengas que contratar a otra empresa para cumplir o no. Se trata entonces tú de que contrates a los trabajadores necesarios para poder cumplir. Eres una empresa que se dedica a eso. Entonces, no se trata de compensar contratando a otras empresas que se dedican a lo mismo cuando esa es tu especialidad. Tercer punto es que existan adeudos con lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fondo Nacional. Estamos hablando del IMSS y del Infonavit. Esto que pasó con el REPSE y las empresas que ya obtuvieron el registro ya están obligadas a ser unas empresas cumplidas. Siempre has estado obligado, pero ahora estás en el ojo del huracán. Para poder obtener el registro del REPSE, tuviste que haber estado positivo tanto en el SAT como en el IMSS. En el Infonavit tuvimos ese pequeño espacio porque el Infonavit tiene un problema dentro de su actualización que no te puede dar positivo dentro de los 4 o 5 meses hasta que te corrijas. Entonces, ellos dieron ese espacio, pero pudiera ser que incluso aunque tú te hayas ahorita actualizado y que estés positivo, todavía salgas negativo. Pero es por el sistema del Infonavit. Pero hablando del IMSS y del SAT, hay que recordar que en esta parte ya tenemos que estar positivos en esta parte, si no va a ser motivo en la que nosotros pudiéramos obtener la pérdida del registro. También dejar de cumplir con los requisitos con los que nosotros obtuvimos el registro. Estamos hablando de la e-firma. ¿Qué quiere decir? La autoridad ya nos tiene bajo vigilancia, no con una sola institución, sino con 3. También negarse a cualquier requerimiento de información por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mentí, no son 3, ahora son 4. Son 4 empresas son 4 empresas del gobierno que nos están vigilando y que nosotros estemos cumpliendo. Y no realizar la renovación correspondiente cada 3 años. Entonces, ya no se trata nada más de tener presentadas las obligaciones.
No, tienen que estar bien presentadas. Tenemos que estar ahora en orden. No, que no se nos pase ninguna contribución por parte de las 3 que acabamos de mencionar. ¿Qué va a pasar por no cumplir? Bueno, la primera, que incumplir por lo que viene en el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo te dice, prestar servicios sin contar con REPSE, cuando tú caigas en alguno de estos servicios que tengan que estar registrados, la multa va desde los 192,440 pesos hasta los 4,811,000 pesos. Por eso les digo, mucho cuidado con cuál se registraron y qué servicio están prestando. Segundo, que cuando te vayan a revisar las autoridades del trabajo y tú te niegues a corroborarlo, estamos con una multa que va desde las 5,000 unidades de medida, desde las 250 hasta las 5,000, desde los 24,000 hasta los 481,000 pesos. Y la tercera parte, bueno, no tienes el REPSE, no estás cumpliendo con esta parte, pues la empresa que es beneficiaria del servicio que tú estás prestando no va a poder deducir el servicio. Entonces, todo lo que conllevó la reforma para que viniera el REPSE y todas estas situaciones que ya tenemos ahorita detectadas para que tú lo cumplas, están hechas para que las empresas se dediquen a contribuir correctamente. Ya no puedes fallar en las declaraciones, en los pagos provisionales. Ya no puedes fallar en ningún pago del IMSS ni del Infonavit. ¿Por qué? Por los tiempos en los que uno de ellos se vuelva negativos y volverlos positivos, y en lo que arregla la situación. Y es que si te quitan el registro, lo mantienes positivo y en lo que le luchas, no solo estás perdiendo la parte en cuestión de las multas que pudieran llegar, no, también tu situación de trabajo puede verse parada. ¿Por qué? ¿Por qué voy a contratar una empresa en la que yo no voy a poder hacer deducible su servicio? Entonces, esta parte es lo más importante de esta reforma. Tienen que ser empresas cumplidas. ¿Ya te registraste en el REPSE? Pues ahora a cumplir esas 3 que te estoy diciendo, de las más importantes. En esta parte nos fuimos muy rápido, pero es para que fuera de la manera más sencilla y un poco de la manera más cruda en la que nosotros te lo pudiéramos mencionar. Vamos a empezar a hablar del ICSOE y para esto voy a invitar a la contadora Yasmín Para Sánchez y vamos a ir a dando comentarios conforme vaya viendo el avance. Y mucho ojo a lo que les vaya a comentar. Hay situaciones muy específicas a las que tú debes de prestar atención. Antes de empezar, solo les quiero dar una recomendación. La persona responsable que vaya a estar como responsable de tu empresa, si tú prestas este servicio y tienes que presentar tus informes cuatrimestrales en ICSOE y SISUB, tiene que ser una persona que sepa del tema de tu empresa. ¿A qué me refiero? Que sea un contador o que sea un abogado. No cualquier persona puede hacer. Hay detallitos que pueden echar a perder muchas cosas. Entonces, Yasmín, te doy entrada. Te hago la invitación y nada más me confirmas si ya tienes el audio. Sí, buenas tardes. Sí, Yasmín, bienvenida, Yasmín, bienvenido, Raúl. Entonces hacemos un pequeño resumen. Ya les dijimos la modificación de la norma, ya les dijimos las sanciones, ya nos dimos de alta bien o mal porque el cliente nos obligó o fuimos mal asesorados, ya tengo que juntar muchísima información y ya llegó el momento en que como ya tengo la obligación, ahora tengo que presentar mi informativa de contratos de servicios u obras especializadas, que le llamamos ICSOE, ¿no, Yasmín? Y como yo les comento, aguas porque la clave, si observan el nombre del programa, ¿se acuerdan cómo se llamaba REPSE, no? Es un registro de empresas que prestan servicios especializados. Y acá el ICSOE es una informativa de los contratos que firmamos, que estamos haciendo. Ya tenemos toda esa información, pero antes de que ustedes comiencen a presentar el ICSOE, hay que darle mucha atención a la plática para que ustedes vayan viendo qué vamos a ir recopilando para presentar. Y al final, como bien les comentaba Yasmín, vamos a hacer esa diferencia de la orden de compra y del contrato que nos ha pasado muchísimo en este proceso, ¿no? Y llevamos escasamente 6 días y ya estuvimos sube informes. Adelante, Yasmín, bienvenida. Gracias, Raúl. Muchas gracias, licenciado Raúl, ingeniero Raúl. Bienvenidos una vez más aquí a la plática de REPSE con respecto a los informes que
En este caso, ante el Seguro Social, llamado IXOE, como bien lo comentó el contador y licenciado Raúl, al final de la plática estaremos contestando sus preguntas. Sin embargo, bueno, podemos darles unos pequeños avances. Adelante, por favor. Bueno, esta parte. ¿Qué es el IXOE? El IXOE es una declaración, digámoslo así, informativa de los contratos u obras especializadas que se realizaron durante el cuatrimestre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó la plataforma para que nosotros como proveedores REPSE enviemos nuestra informativa de los contratos que realizamos durante este periodo. Para esto se da cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Federal del Trabajo y 15A de la Ley del Seguro Social. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las funcionalidades de esta página en sí? Bueno, pues la presentación de la informativa donde vaciaremos datos propiamente de la empresa, que si bien los tiene que conocer, la tiene que presentar alguien que conozca bien la empresa, porque solamente ella va a saber qué tipos de contratos realizamos, cuáles son nuestros clientes, cuántos trabajadores se utilizaron para prestar el servicio. Ahora bien, esta plataforma está disponible los 365 días del año en sus 24 horas del día y bueno, podrás realizar todos los registros. Adelante, por favor. ¿Quiénes están obligados? Pues bueno, al inicio de la plática lo comentamos. Aquellos proveedores que hayan realizado servicios u obras especializadas, es decir, que su servicio no se llama subcontratación, sino se llama un servicio en específico y esto pues lo tendremos que presentar ante la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Adelante, por favor. Bueno, de igual forma, ¿quiénes lo deben de cumplir? Pues los proveedores. ¿En qué periodo? El periodo debe de ser cuatrimestral, es decir, enero, abril, mayo, agosto y septiembre a diciembre. En estos periodos, en el momento en que termina, es decir, enero, abril, por ejemplo, que es el que concluimos ahorita, tenemos hasta el día 17 de mayo para presentar nuestro informe ante esta plataforma. De no hacerlo, pues bueno, ya vamos a ver que va a haber sanciones y multas. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentarlo en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, en IXOE, y vamos a dar la información general tanto del contratista como del contratante, el objeto del contrato y la funcionalidad, el número de trabajadores que se ocuparon para este servicio específico, su número de seguro social, su CURP y su salario base de cotización. Ahorita lo vamos a ir viendo. El servicio especializado u obra especializada quiere decir que es un servicio que se da en específico para alguna empresa. Por eso es especializado y por eso te tuviste que dar de alta en REPSE. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos a presentar el reporte cuatrimestral? Pues bueno, vamos a entrar a la página www.ixoe.gov.mx. IMSS.gov.mx. En esta plataforma nos vamos a autentificar el contratista con nuestra e-firma. Debemos de tener a la mano información de los contratos porque nos los va a pedir, tanto la copia simple de REPSE cuando te diste de alta y la información de tus colaboradores. Adelante, por favor. En este caso hay dos vertientes. La misma página del Seguro Social te dice, puedes entrar como servicio especializado contratista, contratista proveedor o como capturista. En el caso de que quieras que alguien más capture la información y solo tú revisarla, puedes generar el password y el icono de la persona que va a entrar. Solamente va a capturar la información, pero solo el proveedor REPSE es el que puede enviar la información.
Adelante. En este caso, los lineamientos para cumplir con esta obligación aparecieron en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de abril del año en curso. ¿Qué nos da esta información? Pues nos da certeza jurídica de lo que estamos haciendo, nos ayuda a regular la información que tenemos en los contratos y que también presentamos allá en el IMSS. Y bueno, podemos visualizar un listado tanto de los contratistas como los contratantes previa autorización. Adelante, por favor. Los lineamientos generales, bueno, pues vamos a presentar la información de los contratos, vamos a corregir información que hayamos dado y que, bueno, nos dimos cuenta que hubo alguna diferencia y podemos corregirlo, sí. Podemos actualizar información y también dejar sin efectos información que hayamos metido por algún error u omisión. ¿Esto qué puede hacer? ¿Dónde se debe de hacer? En la página. Podemos habilitar el buzón de IMSS si es necesario y ahí nos va a llegar información como el buzón tributario. Adelante, por favor. Bueno, los lineamientos para dar cumplimiento a esta informativa, pues como ya lo había comentado, es el nombre y el RFC de tanto el contratista como el contratante, el tipo de persona que es, refiriéndonos a si es persona física o persona moral, el folio del contrato, el servicio, el número de trabajadores. Este informe es cuatrimestral, se presenta por año y nos va a arrojar un acuse. Adelante, por favor. En este caso, como les comentaba, el contratista puede autorizar al contratante para que consulte su información pormenorizada de los contratos que reportó ante el instituto. También debemos de saber que tanto el contratista como el contratante son responsables solidarios de la información que se está presentando en esta declaración. Refiriéndonos al tipo de trabajadores, el número, el salario base de cotización, más adelante lo veremos. Adelante, por favor. Se pueden presentar tres tipos de declaraciones, es la informativa, la sin información y la complementaria. En el caso de la normal, informativa, vamos a presentar aquí en el periodo cuántos contratos se realizaron y cuál fue el número de trabajadores. En el caso de que no hayamos tenido contratos en este periodo, solo se presentará sin información y se le dará a enviar. En el caso de la complementaria, ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de complementarias, pero se ocupa si es que hubo alguna diferencia con lo que ya habíamos presentado con anterioridad. Adelante, por favor. En el caso de las complementarias, podemos tener una complementaria de corrección, una complementaria sin efectos y una complementaria por actualización. ¿Cuál es la diferencia? En la de corrección podemos corregir o subsanar errores que se hicieron previo a la declaración. La de sin efectos quiere decir que, bueno, la información que llenamos en la declaración anterior, pues no es correcta y la podemos dejar sin errores. Estas dos tenemos máximo hasta 4 declaraciones para corregir. En el caso de la complementaria por actualización, esto es porque si queremos, no sé, aumentar un trabajador más que estuvo ahí, que se aumentó un contrato, no hay problema, lo puedes hacer y no tiene límite. ¿Qué pasa si no tuve contratos en este momento? ¿Se tiene que presentar? Sí se tiene que presentar con la modalidad sin información. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, ¿qué pasa cuando celebré varios contratos y estos contratos deben de estar reflejados en el informe ICSOE? Bueno, no es necesario mandar una complementaria por contrato. Lo que es necesario es que dentro de la misma declaración informativa vamos a meter todos los contratos que se ocuparon durante el periodo. Bueno, como les comentaba, si faltó capturar algo, pues puedo meter una complementaria por corrección. Y bueno, ¿qué pasa? Si yo tuve en un contrato 5 personas, por ejemplo,
Y en el segundo contrato tuve a las mismas 5 personas. ¿Por qué? Porque el trabajo, bueno, se dividió y estas personas trabajaron en ambos contratos. Sí se pueden capturar en los 2 contratos sin ningún problema. Lo que sí no podría pasar es que la misma persona estuvo, digamos, en el mismo tiempo trabajando para para 2 razones sociales. Eso sí no puede pasar. Adelante, por favor. Llegamos a la parte que es el corazón del ICSOE, donde vamos a presentar ya nuestra declaración en la página. Para esto, bueno, la misma página del Seguro Social nos marca, como les comentaba, que puedes ingresar con e-firma o el usuario y contraseña del capturista. En el caso de que nosotros la vayamos a presentar directamente, vamos a ingresar con la e-firma o fiel de la persona moral o persona física. En el caso de la persona moral, es necesario que sea su fiel, no la del representante. Vamos a autentificarnos con el certificado, la llave key y la contraseña y le vamos a dar validar. Una vez validado y autorizado, vamos a dar ingresar. Adelante, por favor. Nos va a pedir que aceptemos los términos y condiciones, esto previo a haberlos leído, y le vamos a dar ingresar. En este sentido, vamos a capturar los datos del contratista. Adelante. Para capturar los datos del contratista necesitamos el correo electrónico, el número celular y un teléfono fijo. Esto puede ser opcional. Sin embargo, bueno, si lo tenemos, adelante. En el caso del domicilio, aquí te va a preguntar si el domicilio fiscal es el mismo que tu domicilio donde estás realizando la operación. Tú le puedes decir que sí y avanzar al siguiente nivel. O puedes decir que no y acceder a capturar la información manual del domicilio donde se esté realizando la operación. Nos va a pedir también nuestro acuse REPSE en PDF. ¿Esto para qué? Pues para dar la certeza de que sí eres candidato a esta informativa. Posteriormente, lo podemos visualizar el archivo para ver que no nos hayamos equivocado o hayamos subido algún otro por error. En el caso de ser así, podemos darle eliminar y volverlo a subir. Si todo está bien, pues damos clic en continuar. Adelante, por favor. Una vez capturada la información, pues le vamos a dar a aceptar. Ahora bien, en la línea del tiempo que nos marca, vamos a capturar ahora la información correspondiente al periodo de la informativa. En ese caso, vamos a darle en el clic derecho informativa, capturar informativa y después nueva informativa. Adelante, por favor. En esta línea del tiempo nos marca primero el periodo. ¿Qué periodo vamos a meter? En este caso es el año 2022. ¿En qué cuatrimestre estamos? Enero, abril. ¿Qué tipo de declaración? Si es que tuviste contratos va a ser normal. Si no tuviste contratos en este periodo es sin información. Validamos la información y le damos continuar. En el caso de que el contratista nuevamente no sea el domicilio fiscal, bueno, podemos decirle que no y capturarlo, y si es sí, pues le damos continuar. Adelante, por favor. Una vez capturada la información del contratista, el periodo, ahora vamos a capturar la información del contratante, es decir, nuestro cliente. Vamos a ingresar el RFC del contratante y le vamos a dar a validar. De inmediato estos nodos se nos van a actualizar con el nombre o la razón social. Y bueno, tendremos que capturar nosotros otra vez el correo, el número celular y el número fijo, si es que lo queremos poner. Si no, esta parte del número fijo es opcional. Adelante, por favor. Una vez capturada la información, nos va a preguntar si el domicilio fiscal es el mismo. En este caso le decimos que sí y le damos continuar.
Para continuar, nos va a pedir ahora los datos del contrato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que poner el objeto del contrato. Por eso les decía que es necesario que tengamos toda la información a la mano para poder ir llenando esta informativa. Vamos a poner el objeto del contrato y le damos continuar. Nos va a pedir el servicio u obra especializada que le estás presentando a tu cliente. Es decir, mi cliente es una empresa transformadora, sin embargo, él no quiere tener gente de limpieza y bueno, el servicio especializado, por ejemplo, que le estoy dando, pues es la limpieza, ¿no? Siguiente, continuar. En este caso, cuando ya tenemos la información, le vamos a dar los datos de nuestros trabajadores. Para ello requerimos pues la información derivado del acumulado de nómina. En este caso vamos a capturar, puede ser si son pocos trabajadores y quieres hacerlo a detalle, puedes capturar uno a uno. Sin embargo, si son varios y pues prefieres utilizar la plantilla proporcionada por el Seguro Social, pues le vamos a dar en subir plantilla. En este caso, en ambos nos van a pedir el número de seguridad social a 11 dígitos, el CURP a 18 dígitos y el salario base de cotización. Si tu trabajador tuvo cambios en su salario durante los 4 meses, pues vas a reportar el último, es decir, el de abril, el salario base de cotización. Ahora bien, después de cargar la plantilla le vamos a dar a examinar. Adelante, por favor. Y procesar. ¿Qué es lo que necesita la plantilla? Bueno, importante, la plantilla se descarga de la misma página del ICSOE. Hay una guía de llenado para la plantilla. En caso de que haya dudas, pues una de las recomendaciones es que trabajes el archivo Excel en las primeras 3 columnas como lo marca, con el número de seguridad social, el CURP y el salario base de cotización. ¿Qué pasa aquí? El instituto en este momento no va a validar que la información, no va a hacer auditoría de esto, lo quiere solo para datos adicionales, informativos. Tenemos que tener especial cuidado en que todo lo que se suba a la plantilla sean datos correctos, porque si bien son datos informativos, en algún momento nos los puede observar, pues ya que los tiene. En este caso, se recomienda que cualquier modificación lo haga sobre el archivo Excel y no sobre el CSV, que es el que vas a tener que subir a la página de ICSOE. Bueno, si requieres corregir información, tendrás que llenar el Excel y volver a hacer un archivo CSV. Si no, te va a marcar un error y no vas a poder subir la plantilla. Se pueden subir en esta plantilla hasta 3,000 trabajadores de manera masiva y no va a haber ningún problema. Pero sí es importante que utilices el formato definido por la página del Seguro Social para que no tengamos ningún problema con este. Este debe ser máximo de 15 megas. Tómalo en cuenta para que no te lo rechace la misma página. Adelante, por favor. En este caso, después de haber subido la plantilla o haber metido al trabajador manualmente, vamos a tener el total de trabajadores, el número de trabajadores cargados y el de trabajadores rechazados. En el caso de que no tengamos rechazados, pues le vamos a dar continuar. Adelante, por favor. Bueno, si el archivo nos marca que el contrato ha sido guardado exitosamente, le vamos a dar un OK. Adelante, por favor. En este sentido, como les comentaba, ustedes pueden subir más contratos. Aquí ya tenemos uno. Podemos darle a al icono de agregar contrato y volvemos a empezar el procedimiento. Todos los contratos que sean necesarios agregar en esta informativa se les va a ir agregando. Adelante, por favor.
En este caso, ya que tengamos adentro los contratos, te diste cuenta que el contrato no correspondía al periodo, puedes eliminar el contrato antes de enviar la informativa. En el caso de que todos tus contratos ya estén arriba y sean correctos dentro del periodo enero empezó el contrato en enero, no importa que no tenga el periodo definido de término. Si empezó en enero 2022, tiene que estar dentro de este informativo. Adelante, por favor. Bueno, una vez que estén cargados todos nuestros contratos, le damos en acciones, verificamos que la información esté correcta y adelante, por favor. Vamos a darle continuar y nos va a decir que si estoy seguro de enviar la informativa, le voy a decir que sí. Le vamos a dar continuar y bueno, ahí dice que la informativa ya está arriba. Le vamos a decir ok. En este caso, en acciones, vamos a darle clic otra vez y vamos a darle en firmar presentación de la declaración o de la informativa. Adelante, por favor. Para poder firmar la informativa requerimos de nuevo nuestra firma fiel de la persona moral o de la persona física que sea contratista. Adelante, por favor. En este caso, pues nos va a pedir otra vez RFC, certificado y llave privada. Le vamos a dar firmar una vez agregados estos datos. Adelante. Ahora bien, aquí te van a aparecer todos los acuses de las informativas que ya hayas presentado y el tipo de la informativa que es. Ahora bien, puedes descargar tus acuses, sí, y empezar a guardarlos. ¿Por qué? Porque te dan el folio y para que lleves tu control interno acerca de esto. El contratante es la persona que da el servicio, es decir, el proveedor, y el contratista va a ser tu cliente. Adelante. En esta, bueno, vamos a hacer un breve resumen. Las etapas del registro REPSE es el ingreso del contratista y los datos generales, el tipo de informativa que vamos a hacer, la carga de los trabajadores y la firma de la presentación. Adelante, por favor. ¿Qué pasa si no presento esta informativa en tiempo? Bueno, pues según el artículo 304A y el artículo 304B nos marcan que, bueno, esto se va a medir, la multa se va a medir de acuerdo a UMAS, la unidad de medida y actualización. La multa por no presentar la información a tiempo o por contrato omitido va a ser desde 48,000 hasta 192,000 pesos por contrato. Adelante, por favor. Y bueno, no sé si quieras agregar algo, Raúl, licenciado. Pues sí, simplemente un pequeño resumen, Raúl, en el sentido de que, como observan, los que nos han acompañado hasta este momento, y les agradecemos mucho su presencia, es los elementos que va a ir solicitando la autoridad y sobre todo la parte del contrato. Como que lo hemos dejado de lado, a la hora que ya estamos ahorita en este momento asesorando a las empresas para presentar los informes, pues resulta que el contrato no tiene los elementos que nos pide la propia norma, ¿no? Y dos, hay que tener mucho cuidado en lo que le señala la contadora Yasmín, de la parte de la nómina, de la parte de los datos de los trabajadores. Nos encontramos algunos casos muy increíbles en el que los datos del trabajador no correspondían a los datos que teníamos que subir. Entonces el sistema es muy inteligente y nos lo rechaza, ¿eh? El sistema es muy inteligente y nos lo rechaza. Por eso digo, el sistema del IMSS es altamente inteligente y nos rechaza información, ¿no? Pero sobre todo les vuelvo a decir, y observen que nos está pidiendo el dato con el registro original con el cual nos dimos en el REPS. Y además cuestiones muy interesantes, ¿no, Raúl? Que ahora nos permite las modificaciones recientes al sistema, que puedo dar de baja información que ya había manifestado, y esa información puede ser muy importante para no tener sanciones, ¿no? Que no tiene más que el ajuste. ¿Quieres comentar algo, Raúl? Sí.
Respecto a lo que tenemos dentro de la plataforma ahorita de ICSOE, hay que tener mucho cuidado a la hora de estar señalando lo que son los domicilios. Si se dan cuenta, nos preguntaron 3 veces el domicilio de nuestro contratante. Meter mala información de esto también es un poquito peligroso para el cliente. ¿Por qué? Porque incluso la autoridad podría mencionar aquí que él se encuentra como no localizado si tú estás señalando mal el domicilio. Entonces es importante que aprendamos a diferenciar qué es el domicilio social, qué es el domicilio fiscal, dónde estás prestando el servicio, si es un local, qué es del cliente, para también nosotros poderlo señalar de manera correcta. Si se dan cuenta en el ICSOE, en ningún momento nos pidió subir el contrato, nos pidió subir la información del contrato. ¿Qué va a pasar aquí con el IMSS? El IMSS en una revisión va a venir a ver si efectivamente lo que subiste viene en el contrato. Entonces, como lo acaban de mencionar hace ratito, una orden de compra no es suficiente para sustentar un servicio, se necesita un contrato. Hace ratito todos nos preguntaron cuál es la diferencia entre un servicio especializado y obra especializada. Lo podemos diferenciar de una manera muy sencilla con lo que es la construcción y lo que es un servicio. Puede existir el servicio de la creación de un software y puede existir el servicio de obra especializada de la instalación de una instalación eléctrica. Eso es la obra especializada. Entonces, hay que saberlos diferenciar. Ahora, también nos vamos a encontrar que en específico para los constructores ya contábamos con que teníamos que estar presentando CIROC. Y luego, súmale que ahora tenemos que presentar ICSOE. Entonces es muy importante que los trabajadores vayan a corresponder porque los dos van hacia el IMSS y tienen que corresponder. Ahorita esto no se ha hablado mucho, pero dejen que empiece a pasar el tiempo y van a ver las relaciones que va a haber para las personas que prestan servicios de obra especializada. También es muy importante mencionar, acabamos de hablar del capturista y él va a entrar por medio del CURP. ¿Qué va a pasar si tú le pones un capturista que no es un trabajador de la misma empresa? Nos va a señalar que estamos usando una persona que no forma parte de la empresa para subir información sensible de la empresa. Entonces, todos estos detallitos que no parecen muy importantes pueden convertirse en una bola de nieve al final muy grande, que es importante ir cuidando, es no confiarse. La plataforma es muy sencilla, pero estos detallitos pudieran presentarnos alguna problemática a futuro si no son llenados de manera correcta. Fíjate, Raúl, que nos está diciendo no sé, compañero. Si quieres dar algún comentario o continuamos. Sí, Raúl. sí, Yasmin. Ajá, nos está diciendo Gabino ¿qué pasa si él nunca ha enviado la declaración informativa de ICSOE y sí tiene el registro REPSE? Le comentó que, bueno, puede desde la multa hasta cancelarles el registro y los sellos, ¿no, licenciado? Exacto. Esa es la sanción, ¿no? Pero el problema no es que te quiten, y saludos a los que nos acompañan. Gabino. A Gabino. No, el problema no es que te quiten el REPSE, el problema son las multas, porque yo ya generé una obligación, ¿no? Ahí en los abogados que nos acompañan van a estar muy claros en la teoría de las obligaciones, ¿no? Ya la obligación ya nació, entonces ya tengo que presentar, ¿no, Estefanía? Entonces yo ya asumí una responsabilidad como contribuyente y en este caso como obligado como patrón ante la autoridad, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Una más. Sí, claro. De hecho, lo que estábamos comentando es sobre los contratos. Esa parte aquí en el aspecto del ICSOE y también del CISUB es súper importante porque como nos damos cuenta, la relación del contrato se basa en el objeto social. Ese objeto social que tú marcaste tanto en REPSE, en CISUB y en ICSOE lo están relacionando. Entonces, el contrato es súper importante. Nos hacen la pregunta sobre qué diferencia entre una cotización y un contrato. La cotización es el inicio de una relación, sin embargo, no es una conclusión, no es una relación entre las partes. Entonces, por ello es que el contrato es muy importante en relación a las cláusulas que tiene cada contrato. Y como sabemos, la autoridad nos está solicitando cada una de esas partes. ¿Cuáles? Las partes, el objeto del contrato,
los trabajadores, el término, etcétera. Entonces, para que se pueda concluir esta relación de las partes en ese servicio, sí es muy importante que contemos con el contrato. Fíjate, Estefi, que nos dice, Sánchez Juárez María, ¿hay un contrato en específico para este tipo de servicios? Es el contrato de prestación de servicios. Ya todo dependerá del objeto en específico a lo que nos relacionemos. Puede ser especializado, ¿no? O la obra especializada y las necesidades que lleve cada empresa. Recordemos también que están las actividades económicas registradas en el SAT y que se relacionan también con el objeto que estamos registrando en el REPSE. Exacto, como bien lo señalas, Steph, y además en los acuerdos del IMSS, a la persona que preguntaba el contrato, sí nos da características, me va a dar una lista de elementos que debe de cumplir por lo menos el contrato. Ahora, yo les comentaba que lo más complicado del contrato es que lo tenemos que adaptar y redactar de acuerdo a las condiciones del servicio prestado o de la obra especializada prestada, como les decía Raúl. Yo el servicio es el servicio de promoción, ¿no? O promoción, o el servicio de limpieza, pero la obra especializada son las modificaciones que le voy a hacer a una estructura para llevar a cabo un objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entramos, tenemos clientes que se dedican a remodelar centros comerciales, y ese ya es una obra especializada, ¿sí? O la construcción. Y aquí tenemos un caso muy interesante, ¿no, Raúl? Que lo que platicábamos con los clientes que están haciendo obra, y entonces ahí tenemos el asunto del SATIC, ¿no? Con el IMSS ahora tenemos doble responsabilidad. Tenemos SATIC, o sea, el de seguimiento de obra, y ahora tenemos que presentar el ITSOE, ¿no? Pero vamos a seguir contestando preguntas más adelante, y sí queda claro también lo de la orden de compra, ¿eh? La orden de compra no es un contrato, pero sin embargo sí tiene una característica, mis compañeros abogados me van a seguir. Ahí ya hay una instrucción, ya hay un acuerdo de voluntades. Yo ya te estoy diciendo que lo hagas, y muchos compañeros que nos dedicamos a esta situación están dando como válido que suban la orden de compra al ITSOE, pero después nosotros hemos recomendado que se complemente con el contrato. Sí, porque la orden de compra, a lo mejor la orden de compra no tiene más que la firma de una de las dos partes. A lo mejor si ya lo subo con que lo acepté, ya hay un acuerdo de voluntades. Entonces acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades. En cambio, lo que les comentaba bien Estefanía, la licenciada Estefanía, es que cuando yo estoy haciendo una cotización, pues apenas es simplemente un acercamiento, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Pues vamos a seguir en la parte, ahora viene la parte diferente al ITSOE, y ahora viene el SISUP. El SISUP, ahora viene el informe que le vamos a dar a la autoridad en el sistema de información, pero de subcontratación con el Infonavit. Y otra vez la palabra clave vuelve a ser el contrato, ¿no? Entonces, bienvenida contrata Tabata Danelli. Y Tabata, pues ahora platícanos cómo estamos subiendo todos los informes al Infonavit, que con un sistema totalmente diferente al IMSS. Yo creo que si hubieran puesto de acuerdo, ellos hubieran hecho un excelente trabajo, pero acá estamos casi usando hojas de Excel para presentar los informes, ¿no, Tabata? Así es, licenciado. Y muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia y gracias por acompañarnos en esta conversación sobre REPSE, ITSOE y SISUP. Ahora, hablaremos del sistema de información de subcontratación conocido como el SISUP. Este sistema es el medio electrónico que le brinda facilidad a los patrones para cumplir con lo que se establece en el artículo 29 bis de la Ley del Instituto de la Vivienda para los Trabajadores, o mejor conocida como la Ley del Infonavit. Esta aplica tanto para personas físicas como para personas morales, que estos que se encuentran registrados en los términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estos ellos que llevan a cabo la prestación de servicios especializados, ejecución de obras especializadas.
¿Y qué es el informe cuatrimestral de Infonavit? Este es un informe establecido a raíz de la reforma outsourcing, el cual deberá ser presentado ante el Infonavit con la información de los contratos celebrados en el periodo, indicando los montos de las aportaciones y de las amortizaciones, también la información de los trabajadores y determinación de salario base de cotización. Este informe pretende evitar contratos que no cumplan con las obligaciones fiscales y las cuotas de seguridad social. Al presentar estos informes cuatrimestrales de Infonavit, será una obligación imprescindible para que ustedes mantengan el registro en el padrón de empresas de servicios especializados, es decir, el REPSE. Aquí, si bien los sujetos obligados deberán enviar la información de acuerdo a lo dispuesto a esta ley del Infonavit, así como la información de los contratos y, como les mencionaba, de los trabajadores que estuvieron vinculados a los contratos en el periodo que se va a presentar, así como los datos del beneficiario del servicio del esquema de subcontratación. Asimismo, los sujetos obligados deberán proporcionar de manera cuatrimestral dentro de los primeros 17 días en los meses de enero, mayo y septiembre la información de los contratos que celebren en el cuatrimestre que se trate, y para ello tienen que estar previamente registrados en el REPSE. Viene la pregunta, ¿y qué pasa si no presento los informes cuatrimestrales de Infonavit? No presenta estos informes, automáticamente se cancelará el registro REPSE de tu empresa y, por consecuencia, no podrás operar tu servicio, ya que en caso de que lo ejecutes vas a incurrir en un esquema delictivo. También no presentar este informe fuera del plazo legal o simplemente no presentarlo te hará acreedor a una llegar hasta los 31,367 pesos, 31,367. Aquí afectarás directamente a tus clientes, ya que tus facturas no serán deducibles, como lo mencionaba el ingeniero José Raúl. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y cómo se presenta esta obligación? Si bien esta obligación se cumple a través del portal empresarial, y dentro de este portal vamos a encontrar un apartado que se llama Sistema de Información de Subcontratación. Primero se ingresa a la cuenta del contribuyente por con el número de registro patronal que se identifica como el principal. Sucesivamente tenemos una sección que se llama Mis trámites, y ahí, al darse clic se elige la opción de Sistema de Información de Subcontratación. Aquí nos aparecerán unos términos y condiciones que el contribuyente deberá de aceptar, y consecutivamente se utilizará la e-firma para seguir al siguiente paso. Tendremos una pestaña que se llama Envío de Información, y ahí nos darán unos formatos en Excel, los cuales son 3 y se denominan como layout. Uno, donde va la información del sujeto obligado; el 2, en donde se brinda el detalle de los trabajadores; y el 3, del detalle de los contratos. Aquí se deberán de capturar los datos que se solicitan en los formatos layout, y una vez que se termine de llenar el Excel, se deberá de guardar como un formato CSV y deberán de cargarse en las secciones correspondientes, que en este caso el CISUP nos presenta la información del sujeto obligado, el detalle de los trabajadores, el detalle del contrato, el registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la escritura constitutiva, así como los PDFs que solicite la plataforma. Al final tendremos una pestaña llamada Seguimiento de contribuyente podrá conocer el estatus de su trámite. Y bueno, en las siguientes diapositivas tenemos capturas de pantalla que hará la información más visual, y también les estaré haciendo unos comentarios para que vayamos enseguida. Y ahora, ¿qué información se debe de presentar? Las fases de los contratos vienen en las reglas que establecen los procedimientos a que hace referencia el artículo 29 bis, segundo párrafo de la ley del Infonavit, y los cuales son número de contrato, tipo, objeto, monto pactado de la operación, vigencia, números de registro patronal, número estimado de trabajadores que pondrán a disposición del beneficiario, nombre y datos generales de identificación del beneficiario de los servicios, y contrato correspondiente en su formato PDF.
Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, de igual modo, el Infonavit nos presenta reglas de actuación, es decir, es un documento que emite la autoridad donde vienen las disposiciones generales en sus artículos 6º, 7º, 8º y 9º, y vienen los siguientes puntos y los cuales les voy a citar. El monto de las aportaciones descuentos correspondientes a los trabajadores que durante el cuatrimestre que se reporta prestaron servicios al amparo del contrato correspondiente. El monto de las aportaciones y enteros de descuentos que se proporcione deberá corresponder al o los números de registros patronales que están involucrados en el contrato señalado punto anterior, el número de seguridad social del trabajador y el donde de trabajo donde preste los servicios y se ejecuten las obras especializadas. Para la determinación del salario base de aportación, se deberá señalar el monto de las acciones variables y fijas, los días de incapacidad, percepciones no integrables al salario base, salario no excedente por cada trabajador y el documento en formato PDF donde conste el registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vamos a la siguiente. Aquí nos muestra los tipos de formatos que deben de ser los archivos que se deben de enviar, que son los CSV y los PDF. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora, las reglas para presentar correctamente la información. Los contribuyentes, tanto personas físicas, personas morales que estén previamente registradas en REPSE pueden presentar su informe de SISUB de manera cuatrimestral. Y aquí nos dice, en caso de que cuente con maestro, se deberá enviar en un solo archivo la información de todos ellos. Aquí los datos se comunican por RFC. Consecuentemente, el llenado de los formatos se agrupan en un solo archivo. Todos los números de registros patronales asociados al RFC en el portal empresarial y deberá de declarar en estos archivos la información todos y cada uno de estos registros y el número total de los trabajadores que en el cuatrimestre prestaron sus servicios en dichos contratos bajo este esquema de subcontrato. Y aquí también la información contenida del declarante debe ser del total de los contratos por subcontratación de servicios especializados activos en el cuatrimestre. Aquí lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Si tengo uno o varios contratos con un mismo cliente y se utiliza el mismo número de registro patronal para los diferentes contratos, aquí nuestra pregunta es, ¿no hay problema que se repita la información por cada contrato? Aquí en realidad los datos de la misma forma que se manifestaron para efectos del Sistema Único de Autodeterminación, que es el SUA, el SIPARE, ya sea lo que corresponda, por lo que no debería de haber trabajadores duplicados. Y también la información contenida del declarante debe ser el total de los contratos de subcontratación por servicios especializados que estén activos en el cuatrimestre. Y aquí por último nos dice, el patrón recibirá un mensaje en el cual se le indicará que los archivos están siendo validados. Una vez que termine el proceso, recibirá un correo electrónico donde le indicará que ya puede ingresar a consultar el resultado de la validación y en su caso el acuse de recibo correspondiente. Yo tengo un comentario acerca de esto, dejar para el final. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora entramos a la parte bonita, que es la visual. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar en nuestro buscador la liga empresarios.infonavit.org.mx. Aquí iniciamos sesión en el portal empresarial del Infonavit y en el botón verde de la esquina superior izquierda se da clic. Aquí en los siguientes campos colocamos el número de registro y contraseña y damos clic en entrar. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, en el menú llamado Mis trámites, se deberá de seleccionar el sistema de información de subcontratación, que aquí en este caso tenemos que es la última opción. Vamos a la siguiente, por favor.
Sucesivamente nos llevará a una pestaña de envío de información, aquí donde se deben de leer los términos y condiciones y le damos clic en continuar. Se debe de realizar el firmado electrónico de los términos y condiciones con la firma de persona, ya sea una persona física o una persona. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora, aquí tocará informar qué tipo de cuatrimestre a reportar y vamos a descargar lo que es la guía del usuario junto con los 3 Exceles que son los 3 layouts. Y acto seguido se deberá de realizar la carga de información del cuatrimestre que corresponda. Y una vez hecho esto, vamos a la siguiente. Aquí nos va diciendo si un formato es no soportado, que probablemente va a aparecer si su formato lo suben en Excel. A fuerza tiene que venir convertido en CSV. Aquí ya están validados. Ahorita respondo tu pregunta, Jacqueline. Gracias por hacerla. Vamos a la siguiente, por favor. De igual modo, aquí se subieron los contratos. Vamos a la siguiente. Y aquí ya todo se validó y pues valga la redundancia, se da clic en ese botón que se llama validar. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si bien la validación de información que realiza la plataforma sirve en los casos en que si detecta un error dentro de la información del sistema, esto se pueda corregir de manera oportuna y debemos de tomar en cuenta que estos errores suelen saltar cuando los parámetros requeridos en los campos no se han cumplido, por lo que esto será informado al patrón mediante un archivo que estará disponible en el portal empresarial. Por ejemplo, algunos contribuyentes han informado que no pueden subir su acta constitutiva. Sin embargo, la plataforma no nos indica el número de megas que puede aguantar respecto a este archivo, por lo que se recomienda que se suba la misma escritura constitutiva que se subió cuando se realizó el registro REPSE. De igual modo, no olviden estar al pendiente de esta plataforma porque el portal suele mandar avisos continuos de que va a cerrarse. El sistema nos indica los errores que existen dentro de los archivos que subimos, nos indica la fila donde se encuentra el error y por alguno de estos motivos por lo que sucede esto es que en algún campo numérico se colocaron letras o en un campo donde se tienen que colocar letras se colocaron en su lugar números o a lo mejor se pusieron menos o más números o dígitos que tienen que ver al escribir el RFC o el número de registro. Y en el caso de aquellos cuyo contrato no tenga número, pueden ponerle a ese campo 0, 1, 2, 3 sin ningún problema. Y en su caso, este cuatrimestre, si no se celebraron, solo bastará crear un Word donde se coloque la leyenda no aplica, se le convierte en PDF y se sube un apartado en donde es el que dice detalle de contrato. Y que aquí, si no mal recuerdo, es el penúltimo o el tercero. También para aquellos contribuyentes que necesiten presentar esta información en ceros, en los campos donde se les pide llenar con letras, se le coloca NA de no aplica y 0 cuando sea un campo numérico y también cuando un campo sea alfanumérico le ponemos NA. Aquí tengan en cuenta que aunque se presente un informe en ceros, ningún campo debe. También, si le solicitan la fecha del formato, en caso de no contar con esta, se debe la fecha 31 del 12 del 99.
y también uno de estos el domicilio fiscal de nuestro cliente. Y la realidad es que el cliente no está obligado a darnos toda esta información, que en dado caso de que ustedes no cuenten con ciertos datos, pueden ponerle NA mientras estén llenando pues estos campos, que en realidad a veces son muy específicos, o pueden encontrarlo en los datos de la facturación o de plano buscarlos en Google Maps. Y como uno de los últimos recordatorios, solo vamos a subir una informativa total de los contratos, por lo que tenemos todas las celdas del Excel hacia abajo para llenar la información de nuestros totales de los contratos. ¿Y por qué estoy haciendo este comentario? Bueno, resulta que mucha gente estuvo llenando solamente la primera fila al momento de llenar la información de su contrato y lo mandaban, que llenar la información de su segundo contrato y volverlo a mandar, la plataforma ya no se los permite. También aquí algo muy grave que está pasando y que la autoridad todavía no ha podido corregir es que no se puede volver a presentar otra declaración, por ejemplo, lo que con una declaración complementaria, a diferencia de ICSOE. Aquí todavía no nos lo permite y pues esta opción estaba habilitada, por lo que esperemos que la autoridad lo habilite lo más rápido posible, porque cualquiera de nosotros puede cometer un error y obviamente necesitamos realizar correcciones mediante otro intento. Así que solo por favor tomen en cuenta que se tiene que utilizar solo un Excel para toda la información de sus contratos, como anteriormente se mencionó en los puntos anteriores. Y también una más, y que no se me pase, al momento de subir los layouts, específicamente en el layout que dice detalle del contrato, manda un error en lo que es la fila 3 y la fila 1, y eso pasa muy constante. Lo que la autoridad nos dice, no pasa nada, elimina tus primeras 2 filas, pero realmente esta solución no nos sirve de nada. Así aquí lo único que tienen que hacer es quitar acentos, quitar comas, o sea que no haya ningún dígitos, y también no se preocupen y que no cunda el pánico. Aquí nosotros tenemos los formatos, los 3 layouts que ya corregidos para que no tengan ningún problema en subir su información, y con mucho gusto se los podemos compartir. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí continuando con las capturas de pantalla, cuando la información se termine de cargar y esté completamente validada, nos arrojará esta ventana y daremos clic en ese botón verde que dice aceptar. Ahora, el sistema enviará un correo electrónico notificando que puedes hacer la descarga de tu acuse de recibo electrónico, por lo que en la pestaña llamada consulta de folios, al darle clic a ese recuadrito rojo, nos mostrará un PDF. Vamos a la siguiente. Este es nuestro PDF, que es nuestro acuse electrónico, y ya quedó. Hay contribuyentes que han informado que el correo de validación no llegaba, y esto sucede porque probablemente faltó un número o una letra en el correo, por lo que obviamente pues este correo estaba mal escrito, y esto significa que aunque ya se tenga el envío de información, no te ha aceptado, así que tengan mucho cuidado en eso. Y también otras cuestiones que se han informado y se han expresado es, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿y toda acción debe de presentarse de forma cuatrimestral? Por lo que respecta a los contratos celebrados, la escritura constitutiva, el registro o folio solo serán presentados por única ocasión. Esto siempre y cuando modificaciones. Solo en caso de que durante los siguientes cuatrimestres se realicen nuevos contratos, estos deberán de adjuntarse en la plataforma. Y otra pregunta expresado los contribuyentes: y en caso de que yo sea persona física, ¿qué debo de señalar en los campos de la escritura constitutiva? Lo que son en los campos de número de escritura, se captura 0. En administrador único, el nombre de la persona física, y en el nombre del notario se apunta 0. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora les hablaré acerca del segundo informe y sus subsecuentes para CISUB.
segundo informe tiene como finalidad servir como base para aquellos patrones que ya tienen contratos firmados, ya sea a partir de la reforma laboral o que por sus funciones los contratos se encuentran vigentes ante la reforma. Primero tenemos informe de datos continuos, o sea que ya tienen, que los contratos ya están informados, y el segundo es el informe de patrones que no han realizado contratos de servicios y obras especializadas, poniendo a disposición trabajadores. Vamos a la siguiente, por favor. Respecto al primer tipo de informe, que es el de los datos continuos y que son contratos ya informados, lo que el Infonavit aquí nos dice es que esta opción aplica si no se celebraron contratos durante el cuatrimestre que se va a declarar y por lo tanto continúan vigentes los contratos reportados en el cuatrimestre inmediato anterior que tienen trabajadores a disposición de un tercero realizando servicios u obras especializadas durante dicho periodo. Aquí se debe de realizar la carga únicamente de los 3 layouts, los cuales son el sujeto obligado, detalle de trabajadores y detalle de contrato. Y debido a que declarados en el cuatrimestre anterior no son los mismos en cada bimestre reportado, cuando sea el mismo personal, estos datos deben de coincidir con los reportados en el Sistema Único de Autodeterminación, o sea, el SUA. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí, por lo que la plataforma solicitará que se indique si se necesitan cargar nuevos documentos en PDF, ya sean contratos o un registro, la escritura pública, y pues obviamente en este caso se va a seleccionar la opción que no, y el sistema solamente carga de los archivos en CSV. Vamos a la siguiente, por favor. Y para aquellos que celebraron contratos durante el cuatrimestre a declarar, también deben de cargar los mismos 3 layouts con la información de los contratos reportados con anterioridad y los nuevos contratos. Esto el sistema igual les va a solicitar que se indique que se carguen los nuevos documentos y pues aquí indicar que sí. Y asimismo también la plataforma va a habilitar que se suban los documentos en archivos PDF, zip o CSV. Vamos a la siguiente. Y para aquellos que deben presentar un informe de patrones que no han realizado contratos de servicios y obras especializadas, a disposición trabajadores durante el cuatrimestre a declarar, esto a partir laboral, se debe presentar un escrito con las características que podemos visualizar en la siguiente imagen que tienen en pantalla. Aquí los correos que pueden apreciar serán precisamente los remitentes del escrito, esto con el fin de no ser considerados patrones omisos y con ello se evitará ser susceptible a una multa de 51 a 300 veces la UMA. Y aquí yo le cedo la palabra al Raúl Dávila. Ok, muchas gracias, Tabata. Como observan ustedes, esta parte de SISUB tiene características muy especiales, a diferencia del caso del IMSS. Acá estamos trabajando prácticamente con un Excel, pero estamos vaciando más información. Yo creo que la autoridad se pudo haber reunido y llegar a un acuerdo y tuvieran la información. Prácticamente estamos duplicando la información. Y con datos técnicamente idénticos, con la diferencia de que todavía el Infonavit va rezagado con respecto al Infonavit, y aquí, como bien les comentaba la contadora Tabata, pues aquí todavía no podemos hacer modificaciones. Entonces estamos como que muy, no, iba a usar una palabra, estábamos muy retrasados con relación al sistema. Pero hay que considerar nuevamente, ahorita llevamos nosotros un promedio de apoyo a empresas, hemos prestado más o menos a la fecha más de 150 reportes, y ambos incluyen ambos, para este segundo cuatrimestre, primer cuatrimestre del año, pero segundo reporte, y la experiencia nos ha dado algunas situaciones. Ya se comprometió Tabata a prestarle nuestros
nuestros formatos que ya corregimos. Los que lo necesiten, manden un mensajito por WhatsApp, y también si quieren formar parte de la comunidad de 100% fiscal, manden por ahí el mensajito y con mucho gusto les hacemos llegar tus formatos, Tabata, que ya te comprometiste a compartirlos. Pero sí, están bien, porque ya se corrigieron todos esos errores, ¿no? Que nos rechazaba el sistema, ¿no? Y hay errores muy básicos, ¿no? Tabata, que es un punto, una coma, un número, que bueno, el sistema está en proceso, ¿no? Y vamos a aceptar que la autoridad también se está adaptando. Pues muchas gracias, Tabata, muchísimas gracias. Ahora vamos a cerrar nuestra plática con la parte, en resumen, licenciada Estefanía, que ya estamos corrigiendo contratos. Y les hago un comentario. Muchos contratos, nuestros clientes ya los habían mandado, los usuarios, a certificar ante notario público por la situación de la norma de fecha cierta. Entonces, la norma sí nos permite algunas figuras para corregir esos contratos y estamos haciendo las modificaciones, llevándolas también a certificar, porque también forma parte. Afortunadamente, todavía nos quedan 10 días para seguir subiendo informes, pero sí hay forma de corregir esos contratos porque son los que van a tener el problema. Ahora, Estefanía, a grandes rasgos, coméntales a las personas que nos acompañan, ¿qué le debo yo de entregar a mis clientes? Porque ya pusimos qué le voy a entregar a la autoridad, al IMSS, qué le voy a entregar al Infonavit. Ahora, ¿qué le debo yo de entregar? ¿Qué le debía haber ido, qué debía haber hecho durante el cuatrimestre entregándole a mis clientes para que ellos vean y que la autoridad, cuando ella quiera revisar, señale que todos mis elementos cumplieron las disposiciones, pagué en tiempo el ICR, pagué el IVA, pagué en tiempo lo que me pide la norma, y cuando la autoridad lo puede revisar, porque esta información no se va a la autoridad. Bueno, la autoridad sabe que sí lo hice, porque pues a ella le presenté el provisional, ¿no? O el pago definitivo de IVA. Pero ahora, ¿qué les debo de entregar, Estefanía? ¿Qué es lo que más nos da pánico a todos? Porque estamos presentando los informes y no nos van a creer que nos estamos encontrando que muchos de los clientes no habían presentado esos pagos o no le habían entregado al cliente. Bienvenida, licenciada, y gracias por la preparación del documento, muy, muy bien hecho, y espero que les sirva a todos los que nos acompañan. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la licenciada Estefanía Rivas y a continuación les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que viene siendo la información que se entrega a las autoridades. Sin embargo, el tema principal, como ya lo comentó el licenciado ahorita, es sobre la documentación que el contratista, o sea, los proveedores registrados ante REPSE, deben proporcionar a sus clientes por la prestación de servicios o la prestación de servicios de obras especializadas. La que sigue, por favor. Bueno, a continuación les voy a enseñar unos cuadros en los cuales les explicaré un poco sobre las obligaciones, las prohibiciones y sobre todo las sanciones que tiene a cargo el contratista registrado ante REPSE, derivados de la reforma de subcontratación laboral que entró en vigor el pasado 1 de septiembre del 2021. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, cabe señalar que las obligaciones contempladas en la reforma en cuestión están a cargo del contratista, es decir, del proveedor registrado ante el REPSE. Esa parte es muy importante. Ahorita nos están preguntando sobre la diferencia entre un contratista y entre un contratante. Aquí lo importante es saber quién es el obligado en materia IMSS, materia Infonavit, materia REPSE y sin embargo también en materia fiscal. En este caso, la ley del Código Fiscal, la ley del ISR y la ley del IVA. Hay que saber que quién es el obligado en esta parte y primordialmente es el contratista. ¿Quién? El que presta el servicio especializado y por lo tanto el que está registrado ante REPSE. Bueno, en este cuadrito les voy a ir mencionando un poquito más o menos sobre algún resumen, básicamente, sobre los temas principales de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit. Pero nuestro tema principal, como ya se los mencionó el licenciado, es sobre las obligaciones del Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA en razón hacia el contratista, hacia el contratante.
Bueno, empezaré un poquito con el resumen de la ley de trabajo y en resumen, esta ley establece en su norma, 1, que queda prohibida la subcontratación. Sin embargo, ya explicaba a mis compañeros que queda prohibida la subcontratación de personal. Sin embargo, el próximo artículo nos abre el sistema de que sí podemos realizar la subcontratación. Sin embargo, es de servicios especializados u obras especializadas. No subcontratación de personal, son servicios especializados u obras especializadas. Siempre y cuando este servicio se realice diferente al objeto social del contratante. Y otra cosa muy importante, como ya lo mencionamos, en materia fiscal, debe de acreditar que está al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Otro punto importante que también ya se mencionó es sobre las multas que vamos a ocasionar en razón de no tener ese registro en REPSE y no cumplir con las obligaciones tanto del IMSS como del Infonavit. Otro punto importante que se mencionó en todo lo que es nuestra plática es sobre que, y creo que es la más importante y la que más nos están pidiendo, es sobre el contrato. Es muy importante realizar este contrato y que este contrato sea formulado adecuadamente y que proporcione lo necesario para que se especifique el objeto del contrato y las partes, ya sea servicio o una obra especializada a ejecutar. Otro punto importante, y yo creo que a muchas personas les interesa esta parte, es sobre la responsabilidad solidaria que va a traer el contratista en razón de los trabajadores que sean puestos al servicio por parte del contratista. Otro punto que hay que recordar es la renovación de este registro de REPSE, que es cada 3 años y se tiene que realizar, perdón, se me perdió, lo tenemos que realizar cada 3 años desde que el momento que se inició este registro o desde que nos los autorizaron. La que sigue, por favor. Otro tema, en resumen, es la ley de seguridad social. El resumen, básicamente, nos señala que el contratista debe de enviar la información ante el ICSOE y tiene que enviar información de contratos en específico sobre la obra especializada o sobre el servicio especializado. Otro punto importante que hay que recordar es el término o el plazo que tenemos para entregar estos, que es antes del 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Y en este caso sería en enero otra vez del año que sigue para poder hacer los del último cuatrimestre. Otro punto importante es sobre el registro REPSE. Tenemos que también subirlo a la ley, al ICSOE. Y esta parte es importante en razón de que aquí es donde se van a relacionar los objetos sociales. En el que tú registraste tu REPSE, tu registro, y con el contrato que lo está registrando y con el objeto que vas a poner en el ICSOE. Entonces, esa relación es muy importante porque cuando la autoridad se esté compartiendo información por medio de sus convenios, se van a guiar por la información que tú les proporcionaste en el momento del registro, en el momento que firmaste el contrato y en el momento que se subiendo información en el ICSOE. Entonces, esta parte es muy, muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, otro resumen básicamente sobre la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda. Es sobre la información precisa que debes el contratista entregarle a la plataforma del SISUB. Una son los datos generales del contratista. 2, los contratos que se realizaron entre servicios de subcontratación o los servicios de especializados o de obra especializada. Otras son los montos de las aportaciones y amortizaciones, la información de los trabajadores en específico, la determinación del salario base de cotización y también la copia simple del registro REPSE. ¿Por qué? Porque también están haciendo relación entre la autoridad laboral, la autoridad de seguro social, la autoridad del IMSS y la autoridad fiscal. En la que sigue, por favor. Bueno, ahora sí, en este punto vamos a entrar al tema que nos concierne en esta parte, que es sobre el tema del Código Fiscal, sobre estas reformas que se hicieron al Código Fiscal, sobre las obligaciones, las provisiones y las sanciones que nos aplican aquí en relación a este tema de reforma de la subcontratación. Bueno, uno de los puntos que nos indica el Código Fiscal es que no se le dará efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal
cuando, uno, el contratista desempeña actividades relacionadas con el objeto social o la actividad económica preponderante del contratante. Esto es muy importante. Si se dan cuenta o se han fijado durante toda la plática, lo más importante es el objeto social o el objeto del servicio que se está prestando. Porque si llegáramos a tener el mismo objeto social que nuestro contratante, que quede claro que no vamos a poder hacer deducibles ni acreditar los pagos o las contraprestaciones realizadas por este concepto de la subcontratación de los servicios especializados. Otro tema también importante es que todos los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente no hayan sido trabajadores del contratante, porque si hubieran sido transferidos mediante cualquier figura jurídica, de igual manera el Código Fiscal nos menciona que no vamos a poder hacer deducibles o acreditar los pagos o las contraprestaciones realizadas por este servicio. Otro punto también que nos enseña el Código Fiscal es sobre la responsabilidad solidaria. En este caso, nos señala también que cualquier tema de relación laboral va a ser el contratante responsable solidario sobre cualquier cuestión relacionada a este tema de los trabajadores. Otro punto muy importante también que señala el Código Fiscal de la Federación es sobre que no se podrán dar efectos. Perdón. Ok, adelante. Sí, perdón. Bueno, otro punto que señala el Código Fiscal es que se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento siempre y cuando se cumplan con las obligaciones establecidas tanto en la ley del ISR y la ley del IVA, que ahorita se los voy a explicar un poquito en los otros cuadros más adelante. Aquí es muy importante, ya que en primera instancia nos dicen que no vamos a poder hacer deducción o acreditamiento siempre y cuando tengamos estos errores, pero sí vamos a poderlo hacer cuando cumplamos con las obligaciones mismas que nos está dando el Código Fiscal, la ley del ISR y la ley del IVA, que más adelante se los voy a explicar con más entendimiento. Bueno, otro punto aquí en relación al Código Fiscal es que las personas físicas o las personas morales que reciban servicios o contraten obras especializadas, en esta parte se las había comentado, es que serán responsables solidarios de las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que prestaban servicios. Ahí también esta parte es importante, ya que por ello es que el sistema del CISUB y del ICSOE relaciona a los trabajadores. Y un punto muy importante que hemos estado viendo en diferentes cursos, en diferentes investigaciones, es que sería importante que en el contrato también especifiquemos no qué trabajadores, sino cuántos trabajadores van a realizar ese servicio o esa obra especializada. Bueno, otro tema en relación al Código Fiscal de la Federación, es sobre que es muy importante que no entremos en esquemas de simulación, ya que sabemos que el Código Fiscal en su artículo 108 nos señala la parte de la defraudación fiscal. Entonces, en razón de no cumplir con algún requisito del Código Fiscal, podremos encuadrarnos en este delito y podremos tener hasta multas excesivas y tendremos también hasta llegar a tener tiempo de prisión los contribuyentes. Entonces, esa parte es muy, muy importante, que hay que cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del código para no encuadrarnos en ese tipo de multas o en este tipo de defraudación fiscal. La que sigue, por favor. Ahora bien, sobre el impuesto sobre la renta, que es lo que les estaba comentando, sobre las obligaciones, las provisiones y las sanciones, es que de acuerdo con el artículo 27, fracción quinta de esta ley, nos establece que el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio, 1, que el contratista cuente con el registro de REPSE. Si se dan cuenta, las leyes están intercaladas, relacionadas, tan es así que todo el tiempo nos piden contratos, registro de REPSE, trabajadores, toda esta información, con el paso del tiempo se la van a ir relacionando por medio de los convenios. Entonces, cuando esto esté estable y la información se le estén compartiendo, es el momento en el que van a empezar a llegar multas, a cancelarnos los registros, etcétera.
Otro punto que nos señala esta ley que debemos cumplir para poder hacer deducibles los pagos de las contraprestaciones es que deberán los contratistas obtener el contratante deberá obtener del contratista los comprobantes fiscales por concepto de pago de los salarios que hayan realizado por medio del servicio especializado u obra especializada. Otro punto es que deberán de pedir el recibo de pago expedido por institución bancaria de la declaración del entero de los pagos de las retenciones de los impuestos efectuados a dichos trabajadores. Otro punto que nos piden es sobre el pago de las cuotas obrero-patronales del IMSS y el pago de las aportaciones al Infonavit. Como nos damos cuenta, aparte de recibir muchísimas obligaciones en materia laboral, en materia de IMSS y en materia de Infonavit, también estamos recibiendo obligaciones en materia fiscal. Y en este caso es para poder realizar deducciones. Entonces, esta parte creo que es demasiado importante, ya que si no se llegaran a cumplir, se ocasionarían multas de hasta 150,000 a 300,000 pesos cuando el contratista no cumpla la obligación de entregarle la información correspondiente al contratante. Y dos, pues no vamos a poder hacer deducibles o acreditar, en el caso de IVA, los pagos o contraprestaciones realizadas por este servicio. La que sigue, por favor. Bueno, por último, hablaremos un poquito sobre las obligaciones y las provisiones y sanciones de la ley del impuesto al valor agregado. Aquí básicamente nos piden exactamente lo mismo, que son los pagos de estas contraprestaciones. En este caso, el contratante deberá verificar que el contratista, cuente con el registro ante REPSE, nuevamente. Eso es súper importante. El registro ante REPSE y sobre todo, diferenciar cuál servicio se está dando a cada cliente. Porque hay que saber que vamos a tener, o hay empresas que van a tener muchísimos registros y hay que saber diferenciar con qué empresa estamos trabajando. Eso es importante. Dos, el contratante deberá obtener del contratista copia de la declaración del IVA, el acuse de recibo del pago correspondiente del periodo efectuado y que se efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. Otro punto es que el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación. ¿Qué quiere decir este último punto? Que el contratista está obligado a entregarle la documentación al contratante en ese mes del trabajo. Si no lo hacemos, estaríamos perdiendo nuestro acreditamiento y nuestras deducciones. Entonces, aquí, este punto, a pesar de que no es hacer un registro o no hacer una informativa ante alguna autoridad, es contra tu cliente. En el momento que el SAT, el IMSS la Seguridad Social realicen alguna investigación, se darán cuenta que no se están compartiendo información y en ese momento es cuando ya no vamos a poder realizar nuestras deducciones o nuestros acreditamientos. De hecho, la norma también nos señala una parte muy importante, aparte de la multa que equivale exactamente a lo mismo por la deducción, que va de 150,000 a 300,000 pesos por no cumplir esta obligación. Otra obligación que se encuentra ahí es que si no se llegara a cumplir con esta obligación, el contratante que no recabe la información o la documentación, pues deberá de presentar la declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. Entonces, imagínense tener que estar haciendo complementarias por ese tipo de cuestiones. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, pues aquí se las podemos responder sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Estefania. Y respecto a la pregunta de Diego, fíjate que es muy interesante lo que tú nos señalas. Fíjate que algunos de los clientes lo que han hecho, por ejemplo, voy a decir algún nombre, algún centro comercial grande en el cual le tienen que estar enviando documentación, han creado un sistema electrónico en el cual suben la información y les acusa un recibo. Otra forma, ¿no, Raúl? Es a través del correo electrónico, dice, mira, aquí te lo envío. Otros han llegado, pues, estamos platicando de nuestra práctica, otros han llegado a enviarlos directamente a las oficinas
y les ponen un sello, ¿no? Entonces, cada uno, como no hay una regla especial de cómo hacerlo, esa es la forma en la cual lo están haciendo. Otras con unas refresqueras con las cuales uno de nuestros clientes trabaja, ellos también crearon un sistema, ¿no? En un sistema electrónico en el cual sube y le da fecha cierta a la entrega, ¿no? Pero bueno, ese es en general. En general, esto es un pequeño resumen de las obligaciones de estos dos sistemas derivadas de REPSE. Y como les comentaba, la experiencia que hemos tenido en estos días ha sido, ya en segunda ocasión que presentamos, ha sido la parte de los contratos que nos encontramos están muy mal hechos. Nos encontramos con actas constitutivas o modificación de objeto social también que no corresponden y que además, como ustedes observan, nos lo está volviendo a solicitar la autoridad. Y el problema más serio que creo que es la experiencia es que la mayor parte de nuestras empresas o clientes o amigos no han desarrollado un sistema de control interno para la presentación de estos sistemas. Ahora, nosotros les haríamos algunas recomendaciones adicionales. Por ejemplo, hay que desarrollar un manual de servicio, en el cual en el manual de servicio o en el manual de obra señalemos específicamente qué actividad realizamos, documentar ese manual, aparte de ir acompañado de constancias. Nosotros manejamos un documento que se llama ¿Quiénes somos? Y en el cual resumimos la historia de la empresa con sus características. Ese documento va acompañado de la cédula, del comprobante de domicilio, de la identificación, con todos los elementos que nos pide la autoridad para tenerlo listo. Otro elemento que también yo les recomendaría, desarrollen sus manuales de control interno. Y hay norma que va adicional a esto, ¿eh? Por ejemplo, hay actividades que son vulnerables y deben de cumplir con la ley de lavado de dinero, comúnmente la ley de lavado de dinero, pero que también quedaron fuera, pues ya ni siquiera tenía que subirse la autoridad sendaria en forma adicional con la ley de lavado de dinero, pero que también son obligaciones. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta, alguien quiera preguntar algo, o también, se los comento, hay personas que atienden en los cursos, pueden mandar un mensajito vía WhatsApp. Hay preguntas que son muy especiales o muy personales de alguna empresa, por algún caso muy especial. También nos pueden mandar un mensajito. Los que ya nos conocen, les podemos obsequiar alguna consulta gratuita. Nos llaman y nos conectamos vía Zoom. Les damos esa consulta, podemos conectarnos y, oye, ¿sabes qué, Raúl? Fíjate que yo hice el contrato así, pero ¿qué crees? Que ya no está el accionista, ¿no? ¿O qué crees? Que hicimos el contrato, pero tuve una auditoría. Acuérdense que estamos perdiendo registros REPSE por el incumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, ¿qué hago en ese caso, no? Oye, ¿cómo corrijo mi contrato? Ya estaba en fecha cierta, además ya se lo envié una vez al IMSS, ya se lo envié al Infonavit, pero también tengo una visita domiciliaria por parte del SAT. ¿Qué hago en este caso? Oye, ¿qué hago con mis trabajadores? Nos encontramos un caso muy, muy interesante en el que los trabajadores tenían RFCs, pero pues resulta que el SAT, a través de una consulta, declaró que los datos que dieron los trabajadores no eran correctos, ¿no? Entonces, una serie ya de cuestiones muy, muy especiales. En el caso, por ejemplo, de Mónica, de Moni, que aparece como Mónica, tienes que subir el contrato vigente, porque el contrato vigente va a tener la información del contrato original, es como un adendum, ¿sí? O es una renovación de contrato. También hace rato preguntaba Urbano respecto al contrato marco. El contrato marco es un contrato general, pero debe de tener sus contratos adicionales o sus convenios adicionales, y vamos a hacer referencia en ese convenio que hay un contrato marco. También tenemos casos de ese tipo. Pero con mucho gusto les comento, a los que tengan preguntas que no podemos platicar por esta figura, por el tipo de cliente, entonces con mucho gusto podríamos, manden su mensajito al WhatsApp, aquí están nuestras redes, y con mucho gusto les vamos a obsequiar esa
como un agradecimiento a su tiempo. Oye, Raúl, ¿qué día? Llame el mensaje y programamos una sesión, nos adaptamos ahí, tratamos de adaptarnos a su horario y también nosotros a nuestra agenda, y con mucho gusto les daríamos información al respecto. Ahora, las órdenes de compra, como te digo, es una forma de defensa ya jurídica. La orden de compra ya es un acuerdo de voluntades. Entonces, si nos vamos al estricto derecho, un acuerdo de voluntades es un contrato. Claro, debe contener los elementos que sean. ¿Se acuerdan? A los contadores que ya tenemos un poquito más de tiempo, que antes en las facturas teníamos la leyenda. Esta leyenda también es un pagaré, o esta CFDI también, esta factura también es un pagaré, que teníamos esta leyenda. Bueno, traten de poner en sus órdenes de compra algunas leyendas y datos que señalen que se trata de un acuerdo de voluntades. Eso también es una situación que ha funcionado, los hemos arreglado con las órdenes de compra, o hemos agregado a la orden de compra otros documentos que pueden avalar la acción y el acuerdo de la voluntad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues aquí también, es lo que yo les comentaba, ¿no? El que quiera que les hagamos también algunas revisiones express. Hemos estado haciendo revisiones express porque pues ya estamos casi fuera de los tiempos, pero nos llaman y con mucho gusto platicamos, ¿no? Y les hacemos un pequeño diagnóstico. ¿Sabes qué? Te falta estos elementos de acuerdo a la norma porque ya las tenemos identificadas. Y también los que deseen, tenemos un documento que es una compilación de la normatividad en esta materia. Manden el mensaje, con mucho gusto el equipo de redes, ya la licenciada Mariana, la licenciada Dulce, la licenciada Ibel, la licenciada Argelia o la licenciada Lisette, ellos con mucho gusto les darán respuesta y les enviamos también esa compilación normativa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta adicional que deseen? Y si no, como les digo, yo sé que hay preguntas, sí, escritorio público, sí, corre suerte diferente CIROC que REPSE, corre suerte diferente. Acuérdate que también en CIROC, cuando manejamos obra, que también en la autoridad SIMS que hemos atendido por CIROC, sí corre suerte diferente y corre formatos diferentes. Entonces tienes que cumplir las dos. ¿Sale? Bueno. ¿Qué más otra pregunta por aquí teníamos? Pues ya casi todas las hemos ido dando respuesta. Si alguna faltara, les vuelvo a reiterar, con mucho gusto estamos para servirles. Y los que quieran su constancia de participación en la plática de hoy, con mucho gusto manden un mensajito y les regresamos la constancia. Y si quieren sumarse a nuestra comunidad 100% fiscal, en nuestro WhatsApp o en las otras redes, con mucho gusto les damos información. ¿Sale? Ok. Y también por ahí les vamos a regalar algunos documentos que nos han estado llegando respecto a este tema. Yo creo que vamos a estar repitiendo este tema constantemente y porque van cambiando las situaciones. Esperemos que Infonavit tome conciencia, cambie el sistema y se adecue más al del IMSS y podamos también tener algunos mecanismos que nos permitan también modificar reportes que ya ingresamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces les agradecemos mucho su presencia y estamos para servirle. Y reciban un abrazo de 100% fiscal y estamos como siempre para servirles. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.